Bueno, una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone los deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe representar a los individuos, ya que si incumple puede suponer una sanción. Ahora bien, esta se caracteriza porque puede diferenciarse de otro tipo de reglas del derecho por sus características que son heterónomas, bilaterales y de carácter coercible. Las heterónomas son impuestas a otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Las bilaterales, existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de exigir su cumplimiento. Y por último, la de carácter coercible. El cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. El planteamiento de Kelsen frente a la norma jurídica. Kelsen responde que la validez de la Constitución se encuentra en la norma fundamental. Esta norma está por fuera del orden jurídico. No es una norma jurídica, por lo tanto no es un jurídico hipotético. Ahora bien, tampoco es una norma creada, sino que es un supuesto. Validez de la norma jurídica. Se designa que una norma es válida cuando ha cumplido los requisitos formales y materiales necesarios para su producción. Pero la norma no únicamente se vale de su promulgación y publicación de la existencia de la norma jurídica. Según Kelsen, la existencia de una norma depende únicamente de su validez. Esto quiere decir que nosotros, como individuos, debemos acatar, comportarnos como la norma indica. Pero la norma jurídica, asimisma y según su contenido, nos indica lo que debemos hacer. Para que una norma sea válida, necesita tener la adaptación de los siguientes contenidos. Primero, haber sido creada mediante por procedimientos formales por un órgano competente. 2. No contradecir normas de jerarquía superior. Y 3. No haber sido determinada la pérdida de la existencia de la norma jurídica mediante una norma que apenas se está comenzando a crear. Una norma de posterior creación. La eficacia de la norma es el grado de aceptación y cumplimiento por parte de la sociedad. La eficacia se presenta como una condición para que exista validez de la norma. Si no existe eficacia, no puede existir como un sistema jurídico. El orden jurídico, como un todo, y las normas jurídicas particulares que constituyen un orden jurídico, se consideran válidas si son en todos los ámbitos obedecidas y aplicadas, o sea, si tienen eficacia. Pero su validez no debe confundirse con su eficacia. La validez significa que la ley debe ser obedecida y aplicada. La eficacia quiere decir que la ley en verdad es obedecida y aplicada. La eficacia es solamente una condición de la validez, no es igual a ella. Una norma jurídica puede ser válida antes de que se convierta en efectiva. Si un tribunal aplica una ley por primera vez, inmediatamente después que haya sido adoptada por los órganos legislativos, consecuentemente antes que pudiera convertirse en efectiva, el tribunal aplica una ley válida. El tribunal solo puede aplicar una ley si es válida, o sea, si es válida porque ha sido creada de conformidad con la Constitución. Pero la ley pierde su validez si no ha cobrado efectividad o ha dejado de ser efectiva. Hablando en el sentido jurídico de la eficacia, hace relación a la producción de efectos en el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión. Esto quiere decir a la actitud que tiene dicha norma
de generar consecuencias en el derecho en tanto ordena, permite y prohíbe algo por su parte. En el sentido sociológico de la eficacia se refiere a la norma en el grado en que la norma es cumplida en realidad, en tanto hecho socialmente observable. Así, se diera una norma es eficaz en este sentido cuando se cumple por los obligados a respetarla. Esto cuando modifica o orienta su comportamiento o las decisiones por ellos adoptadas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Camila Andrea Rodríguez Guzmán, estudiante de Derecho. En el día de hoy les hablaré un poco sobre relaciones entre normas y hechos y por otro lado también sobre efectividad o efectividad institucional. Lo primero que se puede afirmar entre las normas y hechos es que existe o que como cuestión de hecho no existe, es decir, es que la proposición normativa jamás ha sido prescriptiva por alguien dotado de la autoridad. La existencia de algo se puede afirmar o negar en buena epistemología, pero propiamente no puede ser un predicado. Pues el existir no es una cualidad de nada, sino digamos que el sostén de una condición previa de unas cualidades, como de algunas normas que han llegado a existir en algún momento. O bien, hablando de una norma en términos hipotéticos se le podrá predicar algo. Esto es afirmar un atributo expresivo de una relación entre normas o normas y hechos. Por otro lado, ya hablándoles un poco sobre la efectividad o efectividad de la norma, cabe construir restrictivamente un predicado como efectividad emparentándolo un poco con el anterior. Aquí se propone entender por efectividad la producción de efectos esperables de las normas en el seno de las instituciones jurídicas. Esto es muy especialmente en el aparato de poder público. En este uso, una norma es efectiva si como cuestión de hecho es tomada en consideración por los diversos órganos e instituciones del Estado, sin que se tenga en cuenta ni la eficiencia ni la eficacia de la norma en el mundo ajeno de las instituciones. Por efectividad se entiende así una especie de eficacia particular exclusivamente institucional. La norma será efectiva si es tomada por instituciones públicas, magistrados o funcionarios, incluso en el caso de que sea totalmente ineficaz por comportamientos de los seres humanos en relaciones públicas. Una norma es efectiva cuando los funcionarios en cuestión de hecho la obedecen o tienden a sancionar a quienes la contravienen, ineficacia cuando pasa lo contrario. Esto se trata de un predicado útil en el ámbito de la reflexión sociológico-jurídica, aunque también se puede precisar en ciertas discusiones formales. Buenas noches, compañeros y profesoras. Mi nombre es Natalia Landete Lora, estudiante de primer semestre de Derecho Nocturno, y hoy les vengo a hablar sobre la vigencia de la norma. La vigencia normativa es la cualidad que tienen las normas que las hace efectivas, válidas, eficaces y de aplicación en la actualidad. La vigencia normativa hace referencia a la aplicación efectiva de una norma en un Estado. La norma que tiene vigencia es completamente eficaz y esta misma despliega por completo sus efectos jurídicos. La vigencia está relacionada con la publicidad que tiene la norma, imprescindible para reconocer la entrada en vigor de la disposición normativa, pues a esto también se le conoce como principio de la publicidad formal de la ley o de las leyes como tal. El principio general del derecho, que la ley, en general, valga la redundancia, rige hacia el futuro. ¿Por qué? Porque así también se garantiza el respeto hacia el ciudadano, sus derechos y de la misma forma se asegura la convivencia con responsabilidad a partir del conocimiento de la vigencia de las normas. De suerte que muchas personas en su ignorancia no la reconocen o no aceptan la ley como tal, que ya ahí sí va con la ideología de cada persona. Cabe resaltar que cuando me refiero a ignorancia, no quiere decir que las personas que no aceptan la ley son ignorantes, claro que no. Me refiero a que muchas personas pasan por ignorantes por no conocer la vigencia que tienen las leyes. Ya en aceptarla o no, ya va en la ideología de la persona y cada ciudadano ya tiene sus razones para acatar la ley sí o no y ya va más allá de lo personal. Cabe resaltar que esas razones no pueden perjudicar al bien común. Bueno, compañeros, y ustedes se preguntarán, ¿a qué nos referimos con la entrada en vigor de las normas jurídicas? Bueno,
El mero transcurso del tiempo tiene una influencia decisiva en el derecho, puesto que las normas nacen con una vocación transitoria. ¿Qué significa esto? Que pueden cambiar a medida del tiempo, a medida que el ordenamiento jurídico evolucione, para adaptarse y dar respuestas a nuevas situaciones jurídicas que antes eran totalmente desconocidas por la sociedad. El establecimiento de las normas con una vocación de permanencia o también con una vigencia absoluta va muy al contrario a lo que quiere la esencia del derecho, como un conjunto de normas destinadas a reglamentar las distintas facetas de la convivencia humana, desde un punto de vista jurídico, articulándose concretamente a soluciones del conflicto intrasubjetivo o que puedan surgir prácticamente ahí mismo. Bien, compañeros, es evidente que es muy difícil dar respuesta a nuevas situaciones que pueden surgir por la rápida evolución de este y otros ámbitos. Por ejemplo, el ámbito económico, el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico podemos recalcar el derecho civil, más reconocido y concretamente como nuestro Código Civil vigente, publicado en el año 1889, cuyo origen debe buscarse en el propio derecho romano, recalcando que este también ha sabido adaptarse a las nuevas formas de contratación o incluso organizaciones sociales o familiares, sin perder totalmente su esencia. Sé que también se preguntarán, pero Natalia, ¿cómo se produce la entrada en vigor de estas normas? Bueno, les explico. Las normas tienen dos momentos trascendentales. Precisamente el primero es la entrada en vigor, que significa el inicio de esta, y su derogación, que es la salida de esta norma, o sea, el fin. A propósito, la primera se establece en el artículo 2.1 del Código Civil, que nos dicen que las leyes entran en vigor, o sea, en vigencia, los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Regula el mencionado artículo 2 el principio de vigencia de las normas, de sus límites temporales, estableciendo, por lo que respecta al comienzo de la misma, un sistema de vigencia aplazado o simultáneo. En conclusión, la vigencia de la ley conlleva a su eficacia jurídica, entendida como obligatoria y oponible. Esta hace que la ley sea más eficaz, valga la redundancia, válida y esté actualizada en el tiempo concreto. Kelsen, Hart y Gregorio Robles son los principales autores de los temas anteriormente mencionados. Gregorio, al tocar el tema de la vigencia y la eficacia del derecho, nos indica la asistencia social del derecho. El su estar ahí lo conocemos como vigencia, relacionándolo de una forma sinonímica con la asistencia social del derecho. Asimismo, nos agrega que un ordenamiento está vigente cuando es un hecho que las normas se cumplen y se aplican. Kelsen, al respecto, nos dice que la vigencia de la norma pertenece al deber ser y no al orden del ser. También nos habla sobre la positividad, nos dice que esta es la realidad empírica de la experiencia, mencionándonos su existencia como presencia del derecho. Y por último, Hart, no menos importante, nos hace depender la validez de la norma jurídica que no es de otra, y así sucesivamente de forma indirecta, resaltando que la validez de cada norma jurídica depende directamente de la regla del reconocimiento. Muy buenas días, docentes y compañeros. En el día de hoy le voy a mencionar dos sentencias de carácter constitucional, las cuales son importantes dentro de nuestra sociedad y más que todo dentro de nuestro tema a exponer, que es la validez, eficacia y efectividad de la norma jurídica. La sentencia 818 del 2005 nos explica que se le da potestad a los entes públicos o a los entes del Estado que tengan facultad para sancionar a los mismos funcionarios públicos que incumplan, omitan o se extralimiten sus funciones públicas como tal. ¿Con qué fin esto? Con el fin de que haya una igualdad, una equidad, una eficacia y como tal se cumplan los términos como debe ser. Aquí actúa mucho lo que es la acción de cumplimiento, que es la acción de cumplimiento, es el mecanismo por el cual se le da la protección al derecho como tal y lo que se busca es acatar al incumplimiento de la norma. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué medios? Por la Constitución, por las leyes, por los decretos, etcétera, 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 entre otros, ¿ya? La sentencia 873 del 2003 nos establece de que existe una norma dentro de un orden jurídico,
cuya norma es amparado o más bien conocida por ser o por tener validez y por tener una eficacia social. Esas normas son de carácter importante. ¿Por qué? Porque la norma como tal debe ser cumplida. Al tú no cumplirla, puede incurrir una sanción y por ende existen entidades que la regulan o entidades que están vigilando dichas normas. La sentencia como tal nos explica o nos pone a colación lo que es la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, entre otras entidades que lo que buscan es desarrollar sus funciones como tal para que dichas normas se cumplan. ¿Ya? Esta sentencia es un acto legislativo, ¿ya? Que como lo dije anteriormente, confirma la etapa legislativa que debe haber dentro de un proceso disciplinario como tal. ¿Ya? Hasta el momento esto es lo que les puedo decir. Para concluir, podemos decir que la norma jurídica es un mecanismo por el cual se busca regular el comportamiento humano dentro de una sociedad. Muchas gracias a todos.